Hola, jóvenes. Bueno, esta es la clase correspondiente al viernes 3 de febrero. Ok, bueno, vamos a comenzar recordando la definición de integral doble. Esta es integral doble de una función f que por el momento estamos suponiendo continua, o en la construcción que hicimos la clase del miércoles, trabajamos con una función continua sobre cierta región R que tiene una forma cuadrada o rectangular. Entonces, la doble integral de esa función f sobre esa región se define como el límite de esta doble suma, que geométricamente correspondería a la suma de todos los prismas que aproximan a sólido comprendidos entre la función f, la gráfica de la función f y la región R. En particular, si esta función es positiva, este cálculo nos arrojaría como resultado el volumen total de ese sólido, que se encuentra comprendido entre la gráfica de f y la región. En el caso de que la función f también tomara valores negativos, entonces este cálculo de la doble integral mediante esta doble suma más bien sería un volumen neto, no total, porque tendríamos algunos prismas que caerían por debajo del plano XY. Bueno, entonces esta sería la definición de doble integral de f, la cual geométricamente podemos asociar con un volumen. La clase pasada vimos un ejemplo en particular de calcular la integral doble de cierta función sobre una región cuadrada, primero aproximándola con un mallado, no, bueno, el primero no fue muy fino, el segundo un poquito más fino, hasta tomarnos el límite y llegar al valor exacto. Si se acuerdan, pues el cálculo fue un poquito engorroso. Afortunadamente, en la mayoría de las ocasiones vamos a poder prescindir de tener que hacer esta doble suma y posteriormente el límite. Sin embargo, habrá dos situaciones en las que no podamos prescindir de esto, y la razón es porque no vamos a poder usar el teorema fundamental del cálculo. Cuando prescindimos de esta definición es porque estaríamos usando este teorema. Lo único que requerimos es encontrar una antiderivada de las funciones. ¿Cuáles son los casos en los que no podemos prescindir de tener que hacer esta doble suma? Uno, cuando trabajamos con funciones no elementales, es decir, funciones que no tienen una antiderivada. En el caso de funciones de una variable, ejemplos de funciones no elementales serían estos dos casos. Entonces, situaciones de esta índole también tenemos para el caso de funciones de varias variables. En concreto, en el caso de funciones de dos variables. Entonces, en ese caso sí tendríamos que ocupar la definición de la doble suma para aproximar la doble integral. Otro caso, cuando una función tiene que ser aproximada y no podamos integrarla usando el teorema fundamental del cálculo, es cuando estamos trabajando con valores discretos. Por ejemplo, en un experimento, usando algún aparato y estamos tomando lecturas de cantidades con este aparato, lo que vamos a obtener al final es una tabla de datos. Es muy probable que no podamos construir una función, una regla de correspondencia que asocie este conjunto de datos, que describa este conjunto de datos. Entonces, lo único que podríamos hacer es
mediante un método numérico, aproximar la integral o la doble integral usando ese conjunto de datos. En el caso de funciones de una variable, los métodos que generalmente se usan para aproximar integrales son la regla del punto medio, la regla del trapecio y la regla de Simpson. Estas reglas se pueden extender a versiones para el caso de, de integrales dobles, para la obtención de una aproximación de integrales dobles. Por ejemplo, en el caso de la regla del trapecio, en la regla del punto medio, la versión para integrales dobles se vería de esta manera. Entonces, tendríamos la doble suma de la función evaluada en los puntos medios de los subrectángulos después de que se particiona la región R. Es decir, el punto representativo que voy a tomar para construir la altura de los prismas va a ser el punto medio de cada subrectángulo. Al ser evaluado bajo la función ese punto medio, me va a dar una altura a la que voy a construir el prisma. Entonces, X y barrita va a ser el punto medio del subintervalo XY menos 1, XY, y YJ barrita va a ser el punto medio del subintervalo YY menos 1, YY. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de cómo se vería el uso de la regla del punto medio para estimar el valor de la integral de esta función sobre una región rectangular. Esta región son el conjunto de puntos x, y, tal que x se mueve en el intervalo 0, 2 y y en el intervalo 1, 2. Y vamos a ocupar un mallado uniforme, donde m y n vale 2. Entonces, como m y n vale 2, vamos a obtener 4 subrectángulos después de particionar este rectángulo. Entonces, vamos a aproximar la doble integral con esta doble suma. El índice y, ahorita lo hemos estado usando para asociarlo a la variable x. El índice j lo usamos asociado a la variable y. Entonces, estos índices se van a mover de 1 a 2. Aquí estaría el valor de m y este sería el valor de n. Entonces, cuando i se mueve de 1 a 2 y j se mueve de 1 a 2, haciendo todas las posibles combinaciones, lo que obtenemos es una suma de 4 términos. Si abrimos esta suma, tendríamos estos 4 términos. Aquí están los puntos medios de cada subrectángulo. En el caso del primer subrectángulo, denotado como R11, porque va a estar en el primer subintervalo en X y en el primer subintervalo en Y, este punto medio va a tener coordenadas el punto medio de este intervalo 0, 1, que sería un medio, está, medio, y el punto medio, bueno, el valor de Y sería el punto medio de este intervalo que va de 1 a 3 medios, o de 1 a 1.5, que sería 1.25 o 5 cuartos. Entonces, este es el punto medio de este subrectángulo. Este primer término corresponde al volumen del prisma con base el área del subrectángulo y altura, la función evaluada en este punto medio. Haríamos lo mismo para cada subrectángulo. Vamos identificando cuáles son estos puntos medios, los cuales a su vez son, o sus coordenadas son los puntos medios de los intervalos correspondientes en X y en Y. Y como hemos hecho una partición uniforme, estos 4 subrectángulos van a tener la misma área.
Cada uno tiene base una unidad, una altura de 1 medio. Entonces el área de estos subrectángulos es 1 medio. Aquí para el primer caso les puse cuánto daría la evaluación de la función en este punto medio. Entonces simplemente usando la regla de correspondencia de la función, evaluamos. X en este caso vale 1 medio, Y vale 5/4. Entonces tendríamos 1 medio menos 3, 5/4 al cuadrado, haciendo la cuenta me da menos 67/16. Haciendo eso para los 4 términos y sumando, tenemos un resultado aproximado para la doble integral de menos 95/8, que es más o menos menos 11.875. Entonces aquí lo único que cambió respecto al ejemplo que hicimos el miércoles es el punto representativo que nos estamos tomando. En el ejemplo del miércoles, nosotros nos estuvimos tomando las esquinas superiores derechas, en este caso, pues son los puntos medios. Pero al final, pues es la misma metodología, la misma definición de la doble suma. Ok, ahora vamos a ver algunas propiedades de integrales dobles. Muchas de ellas, como van a ir viendo, se parecen a lo que ya conocen para el caso de funciones de una variable. De hecho, son como las extensiones de esas propiedades para el caso de funciones de una variable. Entonces, para empezar, tenemos este teorema en el que nos dice cualquier función continua definida sobre un rectángulo R es integrable, que es justamente lo que trabajamos el miércoles, ¿no? Partimos de una función continua y la razón de que es integrable es que pudimos llegar al valor exacto de el límite de esta doble suma, es decir, este límite converge. Siempre que trabajemos con una función, hagamos esta doble suma y tomemos el límite, si ese límite es un valor concreto, un valor real, entonces vamos a poder concluir que la función es integrable. En concreto, las funciones continuas siempre van a converger mediante este límite. Por tanto, son integrables. Ahora, si se acuerdan, en funciones de una variable, las funciones continuas pues, son integrables, pero hay ciertas funciones discontinuas que también son integrables. En el caso de funciones de una variable, lo único que se requiere es que no sea demasiado discontinua la función. Es decir, que el conjunto de discontinuidades sea finito o numerable, es decir, a lo más del orden de los naturales. En el caso de funciones de dos variables, vamos a tener algo similar. Además de las funciones continuas, que son integrables, habrá algunas funciones discontinuas que también van a ser integrables. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el conjunto de discontinuidades cae sobre curvas en el plano. Esto se puede observar más fácilmente si lo vemos geométricamente a través de las gráficas de las funciones. Entonces, una función de dos variables, su gráfica se ve como una sábana, como una sábana. Entonces, si esta sábana está rota, pues tendríamos dos o más secciones de sábana. Si nos fijamos en esas roturas, podríamos, y ahí hacemos la proyección de esa rotura en el plano XY, lo que veríamos son curvas. Por ejemplo, la rotura aquí de esta sábana es como una recta. De hecho, si la proyectamos, pues efectivamente aquí se ve una recta. En este caso, la rotura es una curva cerrada
Si proyectamos esta rotura, esta discontinuidad sobre el plano XY, vemos que es una curva plana, que podríamos verla como la unión de dos funciones de una variable. Si la cortamos en dos partes, por ejemplo, como este gráfico que se encuentra aquí. Entonces, si tenemos que la función de dos variables es discontinua de esta manera, es decir, el conjunto de discontinuidades es una curva, una función continua. Si se fijan, la recta pues es una función continua, esta curva plana es una función continua. Si es una función continua o una unión de funciones continuas, justamente como estas curvas cerradas, pues son la unión, en estos dos casos en concreto, son la unión de dos funciones continuas, entonces estas funciones también son integrables, porque si nos acordamos de que esta doble suma, el límite de esta doble suma en la definición de integrales dobles, la podemos corresponder con la suma con el volumen comprendido entre la gráfica de la función y la región. Aquí en ambos casos también podríamos empezar a construir prismas que se aproximan al contorno de estas sábanas y sumarlos. Si esos prismas son suficientemente delgaditos, pues se van a ir ajustando mejor al contorno de estas partes de las sábanas. Y cuando sumemos, pues vamos a tener una buena aproximación, incluso si tomamos el límite, una aproximación exacta al volumen que se encuentra debajo de estas sábanas y por encima de la región. Por tanto, este tipo de funciones de dos variables discontinuas son integrables, porque podemos calcular este límite, o más bien este límite va a converger, va a tener un valor real. Entonces, aquí está el teorema que nos dice eso. Tenemos una función definida sobre cierta región, una función real acotada sobre un rectángulo, y supongamos que el conjunto de puntos donde f es discontinua cae sobre una unión finita de gráficas de funciones continuas. Entonces, en este caso, f es integrable sobre R. Ok, bueno, las 5 propiedades que siguen son extensiones de las propiedades que se tienen para funciones de una variable. Las primeras 2 propiedades tienen que ver con la linealidad de este operador de integración. Entonces, tenemos dos funciones f y g. Vamos a suponer que son integrables, es decir, que el límite de la doble suma converge sobre cierto rectángulo R y se hace una constante. Entonces, tanto la suma como este producto por escalar van a ser integrables y va a dar lo mismo hacer la doble integral sobre la región de la suma de estas dos funciones que hacer esta doble integral independientemente para cada una de las funciones y luego sumar los resultados. En el caso del producto por escalar, da lo mismo integrar la función producto de la constante c por la función, o sea, sacar la doble integral de esto, que primero sacar la doble integral de f y el resultado multiplicarlo por c. Entonces, si se acuerdan de pues de transformaciones lineales, de una transformación lineal, justamente estas son las propiedades de que algo sea una transformación lineal, ¿no? Que abre sumas y saca escalares. En el caso de la tercera propiedad, pues tenemos que si sobre toda la región R la función f es superior a la función g, entonces se preserva ese orden
al aplicar la doble integral. Esto se puede ver bastante claro si trabajamos con el volumen, con la interpretación de esta doble suma como el volumen que se encuentra comprendido entre la región y la gráfica de la función. Ajá. Supongamos que tanto f y g son positivas. Entonces, esto nos dice que la sábana, la gráfica asociada a f está por arriba de la sábana o gráfica asociada a g. Entonces, el volumen comprendido entre la región y la sábana de f, pues va a contener al volumen que se encuentra entre la región y la sábana de g. Entonces, pues este volumen va a ser mayor que este volumen. Esta integral doble va a ser mayor que esta integral doble. En la cuarta propiedad, lo único que nos está diciendo es qué pasa si tengo muchas regiones cuadradas, una función f sobre esas regiones. ¿Qué pasa si solo me voy enfocando en cada una de las regiones y calculando la doble integral? Si sumo todas esas dobles integrales sobre cada una de las regiones, si estas regiones son disjuntas, es decir, no se traslapan entre sí, entonces la suma de todas estas dobles integrales va a ser igual que la doble integral de la función sobre la unión de todas las regiones. Y por último, esta propiedad pues también se tenía en funciones de una variable en la que nos dice que siempre va a ser menor o igual el resultado de hacer la integración y luego sacar el valor absoluto de ese resultado. Eso siempre va a ser menor o igual que hacer la doble integral de la función tomada de manera positiva. Bueno, ahora sí, ya teniendo la definición de integral doble y estas propiedades, vamos a ver una forma de calcular integrales dobles sin usar la definición. Sin embargo, bueno, todo esto va a estar sustentado de la propia definición de integral doble correspondiente a la doble suma. Entonces, vamos a conocer este método para calcular integrales dobles usando más bien el teorema fundamental del cálculo como integral iterada. Entonces, vamos a suponer que queremos calcular el volumen bajo cierta gráfica positiva, en este caso un plano, que se encuentra sobre la región rectangular de los puntos X, Y, donde X se mueve en el intervalo 0, 2 y Y se mueve en el intervalo 0, 1. Entonces, antes de proceder con hacer algo, vamos a recordar cómo se obtuvo la definición de volumen de un sólido de revolución o de un sólido en general. Entonces, si se acuerdan de su curso de Mate 2, el volumen se puede calcular, el volumen de un sólido se puede calcular mediante la integral de una función de una variable, donde esa función era la sección transversal. Entonces, supongamos que queremos calcular el volumen de este sólido que tiene como forma de panqué. Entonces, lo que hacemos es particionar el intervalo AB. Eso de particionar ese intervalo podríamos
si esto es un pan, es como estarlo rebanando. Entonces, por cada rebanada que obtengamos, esa rebanada la voy a aproximar con como, como algo cilíndrico. Ajá, vamos a suponer que las rebanadas son suficientemente delgadas para que estas dos tapas tengan la misma área. Entonces, de ser así, el volumen de esta rebanada sería el área de la tapa, de la base, por la altura, que es este ancho que aquí dice delta X. Ajá, vamos a suponer que particionamos uniformemente, entonces todas las rebanadas que haga tienen el mismo grosor. Aproximando de esa forma las rebanadas y sumando, pues tengo una aproximación al volumen. A medida que este delta X va siendo más chiquito, pues las rebanadas, usando suponiendo o asumiendo que esas rebanadas tienen una forma cilíndrica, pues se van ajustando mejor a justamente la forma de este panque. Entonces, al sumarlas con un grosor tendiendo a cero o incrementando la cantidad de rebanadas a infinito, al final lo que se obtiene es esta integral. Esa suma infinita pues se vuelve esta integral de a b de la sección transversal. Según donde rebanemos, pues tengo cierta área de la tapa, de las rebanadas. En el caso de sólidos de revolución, pues estas secciones transversales siempre son áreas de circunferencias. Entonces son estas áreas, van a tener el valor de pi por el radio al cuadrado. Si el eje de rotación es el eje X, este radio siempre va a estar definido, o quien va a dar la pauta de cómo se mueve ese radio va a ser la función. Ajá. Entonces, este radio lo sustituimos por la regla de correspondencia de la función con la que estamos trabajando. Entonces, si aplicamos este método de rebanadas perpendiculares, en este caso al eje X, entonces vamos a calcular el volumen de un sólido. En el caso para el volumen bajo el plano, z igual a 4 menos x menos y, sobre esta región, vamos a suponer que este sólido lo vamos a empezar a rebanar. Entonces, con esta definición de volumen que ya conocemos, lo que tendríamos que hacer para calcular el volumen es la integral de x igual a 0 a x igual a 2, que es donde se mueve la variable x, de las secciones transversales de este sólido. Entonces ahora lo que nos hace falta calcular es el área de estas secciones transversales. Entonces, aquí les puse cómo se vería el gráfico. De esta manera se ve el sólido haciendo o aplicando la definición de volumen mediante secciones transversales, integral de secciones transversales. Entonces tendríamos gráficamente los cortes perpendiculares al eje X. Entonces, por ejemplo, un corte sería esto que se ve en azul. Esta sería la sección transversal a este valor de X. Según donde hagamos esa sección transversal, pues esta área en azul va a ser mayor o va a ser menor. Y vamos a viajar desde x igual a 0 hasta x igual a 2.
Ahora, necesitamos calcular para cada valor de X esa área de la sección transversal, es decir, esa área en azul. Entonces, si se acuerdan de el significado geométrico o gráfico de la integral definida es el área bajo la curva. Entonces, nosotros podemos calcular esta área como la integral de este punto a este punto, o sea, sobre este intervalo sobre Y de esta curva. Esta curva está sobre el plano Z igual a 4 menos X menos Y. Y estaríamos integrando sobre este intervalo de 0 a 1. Entonces, el área de la sección transversal a este valor de X es la integral definida de Y0 a Y1 de la curva que está sobre este plano. En este caso sería una recta, pero bueno, ponemos la regla de correspondencia del plano. Y como estamos calculando el área debajo de esta curva a lo largo del intervalo en Y, la integral sería respecto a Y. Entonces, si esto vengo y lo pongo acá, tendríamos esta doble integral, que va a ser el volumen de todo este sólido. Entonces, esta primera integral que aparece como más externa, afuera, corresponde a la definición de volumen que vieron cuando estudiaron sólidos de revolución, que es sacar el volumen usando la función de áreas de secciones transversales de ese sólido. Y esta integral interna corresponde al cálculo del área de esas secciones transversales, recordando que el área bajo la curva se asocia a una integral definida. Entonces ya tenemos otra forma de calcular volúmenes, que es esta doble integral, que es justamente como la definición que vimos de integral doble y que se le asocia a el volumen del sólido comprendido entre la región y la función de dos variables. Entonces aquí ya nuevamente aparece la doble integral y podemos primero trabajar con el cálculo de esta integral que corresponde al área de la sección transversal y una vez que tengamos el resultado, hacemos la integral externa. Entonces, si calculo esta primera integral, la integral interna, el resultado es este. La antiderivada de 4 menos X menos Y, pues es la integración es respecto a Y. Entonces, aquí X sería una constante, que la integración es respecto a Y. Es como, en este caso, es como una integración parcial. Así como tenemos derivadas parciales, si se acuerdan de derivadas parciales, según la variable con respecto se derive, las demás se mantienen constantes. Aquí, como la integración es respecto a Y, X la vamos a tomar como constante. Entonces, asumiendo eso, la integral de 4 con respecto a Y sería 4Y. La integral de menos X, que esto sería como una constante, sería menos X por Y. Y la integral de menos Y sería menos Y cuadrada entre 2. Eso evaluado de 0 a 1. Haciendo las evaluaciones, primero evalúo en 1 y luego resto la evaluación en 0, obtengo este valor de 7 medios menos X. Ahora, si se fijan, el resultado ya es una función de X. Ahora ya procedo a realizar la segunda integral, la integral externa. Entonces, la antiderivada de esto con respecto a X es 7 medios de X
menos x cuadrada entre 2. Evaluamos en estos límites. Primero hacemos la evaluación en 2 y restamos la evaluación en 0 y eso nos da el valor de 5. Entonces, la fórmula para el volumen quedaría, para este caso concreto, quedaría representada de esta forma, con la doble integral. Sería la doble, bueno, la integral de 0 a 2 sobre x, que es según donde cortemos el área de la sección transversal, de, entonces la integral externa va de 0 a 2 en x y la integral interna va de 0 a 1. Esta integral interna es justamente el cálculo de estas áreas azules, el cálculo de estas secciones transversales. A esta forma se le conoce como integral iterada. Entonces, primero calculamos lo que está dentro, más interno, y vamos trabajando de dentro hacia afuera. Entonces, primero haríamos la integral de 0 a 1 respecto a y después la integral de 0 a 2 respecto a x. Entonces, el volumen se obtiene integrando la función con respecto a y, manteniendo a x fija, y luego integramos la expresión resultante, que va a ser función de x, con respecto a x de 0 a 2. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de cortar de esta manera y tener las secciones transversales de esta manera, cortamos con planos perpendiculares al eje Y? Entonces tendríamos un gráfico como esto. Entonces, usando la fórmula de volumen vista en sólidos de revolución, es decir, esta, el volumen de este sólido sería la integral de las secciones transversales. Ahora, estas secciones transversales van a estar en función de Y, según sea el corte sobre el eje Y, pues voy a tener secciones transversales con un área mayor o con un área menor. Pero todo va a depender de en qué valor de Y hago el corte. Entonces, el volumen va a ser la integral de 0 a 1 sobre el eje Y, porque es sobre el eje en el que voy a ir cortando de esas secciones transversales que son función de Y. Ahora, ¿cómo calculo estas áreas de las secciones transversales? Bueno, pues voy a usar una integral definida, recordando que la integral definida se asocia al área bajo la curva. Entonces, esta área de la sección transversal va a ser la integral definida de esta recta. Esta recta se encuentra sobre el plano z igual a 4 menos x menos y, es decir, sobre la función con la que estamos trabajando. ¿De dónde a dónde? Esta recta va de 0 a 2 en el eje x. Entonces, el área de la sección transversal va a ser la integral de x a 0, de x igual a 0 a x igual a 2 de esta función. Entonces, esto lo tendríamos que poner aquí. Bueno, una vez puesto esta integral aquí, primero haríamos esa integral y después esta integral externa que es respecto a y. Entonces, el cálculo del área de esta sección transversal está aquí. La antiderivada de esto, si se fijan, es la integral respecto a x. Entonces, a la hora de ir integrando término a término, las variables y que aparezcan las voy a tomar como constantes. Entonces, la antiderivada de 4 con respecto a x, pues es 4x. La antiderivada de menos x es menos x cuadrada entre 2. Y la integral de menos y
donde en este caso y es una constante, si integro respecto a x va a ser menos esta constante por x. Y eso evaluado de 0 a 2. Entonces hacemos la evaluación en x igual a 2 y restamos la evaluación en x igual a 0. Entonces obtenemos este resultado. Este resultado es el que va justamente aquí. Y ahora, si se fijan, esto es una función de y. Integramos respecto a y, la integral externa. Entonces, la antiderivada de 6 menos 2y, pues es 6y menos 2y cuadrada entre 2. Entonces, este 2 con el 2 que está como denominador se van y nada más nos queda y cuadrada. Y esto evaluado de 0 a 1. Esto nos da, hacemos la evaluación en 1 menos la evaluación en 0 y tenemos el valor de 5. Que si se fijan, es justamente este valor que ya habíamos obtenido. Entonces, no importa el orden o cómo estemos haciendo las secciones transversales, ya sea así o así. Se trata del mismo volumen, entonces, pues, se espera que tenga el mismo resultado. Entonces, ya sea que empecemos a integrar de adentro hacia afuera, primero respecto a X y después respecto a Y, o bien primero respecto a Y finalmente respecto a X. Entonces, si hubiéramos partido de esta forma, la fórmula de volumen hubiera sido de esta manera. La integral externa fue respecto a Y, desde 0 a 1 en Y, de estas secciones transversales, y la integral interna correspondiente al área de las secciones transversales es una integral respecto a X de 0 a 2. Entonces aquí también les puse el volumen, se obtiene integrando la función con respecto a X, ahora en este caso manteniendo Y fija, y luego integramos la expresión resultante con respecto a Y. Entonces, si la función es positiva, el volumen del sólido que cae sobre la región y bajo la superficie de la función f, es decir, debajo de la sábana asociada a f, estaría dada como esta doble integral. O bien, usando la definición que vieron en sólidos de revolución, pues sería esta esta integral, que al final se va a convertir también en una doble integral. Entonces, de maneras independientes, hemos llegado a dos fórmulas que van a ser equivalentes, pero a dos fórmulas para obtener el volumen del sólido comprendido entre una función de dos variables que es positiva y una región en el plano X, Y. Una es usando la doble integral mediante la doble suma y la otra con esta integral definida de una función de una variable, como lo vieron en sólidos de revolución. Pero esta, como vimos en el ejemplo anterior, y hace un momento, esto al final se va a convertir en una doble integral, porque para calcular el área de la sección transversal vamos a usar una integral definida, que es lo que a continuación les menciono, ¿no? Donde a dx es el área de la sección transversal del sólido en el plano a través de X perpendicular al eje X. Ajá. O sea, que está el área de la sección transversal. Según donde cortemos en X, tenemos cierta área de esta sección transversal. Esta área es el área bajo la curva C, cuya ecuación pues está dada por la función, porque se encuentra sobre la sábana, esta curva. Pero todos estos puntos están tienen la misma
coordenada en X. Lo único que se está moviendo en estos puntos, pues la coordenada en Y. Entonces, el área de la sección transversal es el área bajo la curva C, cuya ecuación es esta, donde X se mantiene constante y Y, pues se movería de C a D, sobre cierto intervalo en Y. Por tanto, esta área sería la integral definida de C a D de esta función. Si esto lo ponemos aquí, obtenemos esta doble integral. Entonces, por un lado tenemos que el volumen se calcula como esta doble integral y por otro lado también tenemos que se calcula con esta doble integral donde esta es el límite de la doble suma. Entonces, hemos llegado a una equivalencia entre estas dos dobles integrales. Un argumento similar, usando en lugar de secciones transversales perpendiculares al eje X, si son perpendiculares al eje Y, mostraría que esta doble integral asociada a la doble suma es igual a esta doble integral asociada a esta definición de volumen usando secciones transversales. Y estas dos siempre van a dar el mismo resultado, es decir, el orden aquí no importa, solo que sí es importante a la hora de ya llevar a cabo las integrales, tener cuidado con respecto a quién se está integrando. Entonces, en general, si f es una función de dos variables que es continua sobre cierto rectángulo, usamos esta notación, la integral definida de sea de la función respecto a y, para decir que x se mantiene fija y la función se va a integrar respecto a y. Entonces, a esto se le conoce como integración parcial respecto a y. Entonces, por ejemplo, aquí la integral interna es respecto a y, entonces en esta función pues va a aparecer una relación, bueno, va a aparecer en la expresión tanto x como y, pero a la hora de realizar la integral, esas x las tomaríamos como constantes. Entonces estaríamos integrando parcialmente respecto a y. Cambio acá, la integración empezaría con respecto a x. Entonces, aquí en esta expresión, igual que acá, aparecen x y y, pero ahora es la y la que se tomaría como constante. Es decir, esta integral es la integración parcial con respecto a x. Una vez que se hace esta integral respecto a y, por ejemplo, la integración parcial con respecto a y, lo que va a arrojar es un número que va a depender del valor de x. ¿Se acuerdan acá? Por ejemplo, acá. Aquí se hizo primero la integración parcial con respecto a y el resultado, después de sacar la antiderivada y evaluar desde y igual a 0 a y igual a 1, lo que obtenemos es una función de x. Entonces, eso es lo que dice aquí. Entonces, va a depender del valor de x, el resultado va a ser una función de x, y entonces esta área de la sección transversal define una función de x. Entonces, a la hora de hacer la segunda integración, va a ser una integración con respecto a x. Entonces, aquí tenemos la integral iterada y dada la doble integral de esta forma, si tenemos, así como aquí está escrito, esta doble integral, lo que tendríamos que hacer primero es la integral interna, que es una integral parcial respecto a y, desde C hasta D, y luego
el resultado sería una función de x y podríamos proceder por realizar la integral externa, que es con respecto a x, y esa sería de a b. Análogamente, la integral iterada dada de esta manera, lo que nos está diciendo es hacer la integral interna, pero ahora primero con respecto a x, es decir, la integral parcial con respecto a x, el resultado va a ser una función de y procederíamos a hacer la integral externa respecto a y. Bueno, todo esto se conjunta en un teorema que se le conoce como teorema de Fubini y nos permite entonces llevar a cabo integrales dobles sin necesidad ya de realizar la doble suma y obtener el límite. Lo único que tenemos que hacer es dos integrales parciales, pero serían como hacer dos integrales de funciones de una variable, que son parciales. Entonces dice, si f es continua sobre un rectángulo, entonces esta doble integral de f con respecto a r, que por definición sería el límite de la doble suma, también es igual a estas dos integrales iteradas, ya sea que empecemos integrando internamente con respecto a y luego con respecto a x, o integrar internamente con respecto a x y luego con respecto a y. A estas integrales se les conoce integrales iteradas. De hecho, de forma más general, no es necesario que f sea continua. Puede tener ciertas discontinuidades, siempre y cuando esas discontinuidades caigan en una unión finita de curvas o gráficas continuas. Entonces, de forma más general, si f es acotada con un dominio rectangular y discontinua sobre un número finito de curvas suaves, es decir, las discontinuidades de f caen sobre una unión finita de gráficas de funciones continuas, y si esta integral existe, entonces esta doble integral también va a existir, y esta integral doble la podemos calcular como esta integral iterada. O de manera análoga, si esta integral existe para todo y en este intervalo, entonces esta integral va a existir y esta doble integral también se puede calcular como esta integral iterada. Entonces, si, juntando todas estas condiciones, tendríamos esta igualdad. Esta doble integral se puede calcular como esta integral iterada o bien esta integral iterada. Lo único que está cambiando es el orden de integración. Bueno, pues hagamos un par de ejemplos para que quede más claro el uso de estas integrales iteradas, el uso de este teorema y cómo ya podemos prescindir de la definición de doble suma. Entonces, vamos a calcular el volumen del sólido que está acotado por el paraboloide elíptico dado por esta ecuación y estos planos. X igual a 2, Y igual a 2 y los tres planos coordenados. Entonces, antes de empezar a hacer el cálculo de las integrales, siempre es recomendable que hagan un dibujito o lo imaginen lo mejor posible cómo se vería esta situación, es decir, cómo se ve el gráfico del paraboloide elíptico, dónde están estos planos y entonces cuál es esa región que se está acotando con todo esto. Entonces, bueno, aquí pues no les puse la imagen, voy a intentar hacer el dibujito lo mejor posible y luego se los paso. Pero bueno, siempre es recomendable que intenten hacer el dibujo o imaginárselo lo mejor posible, o también, si quieren, pues pueden usar graficadores. Bueno, en este caso, la función de dos variables la podemos obtener si despejamos z.
Entonces z sería 16 menos x cuadrada menos 2y cuadrada. Y el volumen que estamos buscando está asociado a la integral doble de esta función sobre la región R. Ahora, ¿cómo es esa región R? Pues todo va a depender de en qué zona se encuentra x igual a 2, y igual a 2 y los planos coordenados. Entonces, a ver, déjenme ver si me sale el dibujo. Entonces, aquí está x, aquí está y, aquí está z. Una vez que tenemos la función, esa función o lo que sabemos, a ver cómo decirlo. Una vez que sabemos dónde está el sólido acotado en la vertical, por debajo siempre va a estar una región en el plano XY y por arriba o por debajo, negativamente, se va a encontrar la función. Esa función de dos variables generalmente pues ya va a estar dada, como aquí ya sea explícitamente o implícitamente. Ahora, ¿dónde está el trabajo importante para poder usar la integral iterada? Es en encontrar, si no nos los han dado, encontrar estos límites de integración. ¿Cómo se encuentra la región sobre la que está el sólido al que le vamos a calcular el volumen? De ahí que les diga que es importante realizar el dibujo o imaginarlo lo mejor posible para poder determinar estos límites de integración. En este caso, me dice que nos vamos a fijar en los tres planos, lo que se encuentra debajo del paraboloide elíptico y acotado por los tres planos coordenados, es decir, el plano XY, XZ, YZ, y los planos X igual a 2. Ese plano X igual a 2 es un plano paralelo al plano YZ, pero pasando por X igual a 2. O sea, aquí estaría el plano paralelo al YZ. Y el plano Y igual a 2, ese plano va a ser paralelo al XZ, pero pasando por Y igual a 2. Entonces, si hacemos la proyección de todo eso en el plano XZ, tendríamos sobre este plano XZ el cruce aquí de ambos planos. Entonces, aquí este punto sería el 2, 2 sobre el plano XY. Y esta sería la región. Y acá arriba pues tendríamos el paraboloide. Entonces, el sólido al que le queremos calcular el volumen es el que está a la derecha del plano XZ, enfrente del plano YZ, pero por detrás de los planos que están aquí sobre esta recta y sobre esta recta. Entonces, es lo que está dentro de este cuadradito, por arriba de este cuadrado y por debajo del paraboloide. Ese sería el volumen buscado. Ahí. Espérenme. Entonces, estos límites o estos intervalos que tenemos en la región R sobre X y Y son los límites
que vamos a colocar en las integrales definidas. Entonces, esta doble integral sobre la región R de esta función que corresponde al paraboloide va a ser igual a la integral de 0 a 2. La integral externa la voy a asociar a la variable y. Entonces, estos límites son el intervalo en y, son estos, de 0 a 2. De la integral interna, esta integral interna se asocia a x. Entonces, estos límites son los límites sobre x, 0 a 2 de la función. Aquí ya está la integral iterada. Entonces, trabajamos de dentro hacia afuera. Integramos parcialmente respecto a x, es decir, y se va a tomar como constante y la antiderivada de esto con respecto a x sería 16x menos x cúbica entre 3 menos 2 y cuadrada. Y, acuérdense, es una constante, entonces pues, simplemente todo esto es una constante. La integral de una constante es esa constante por la variable, en este caso x. Y todo esto evaluado de 0 a 2. Evaluamos en el límite superior, restamos el resultado en el límite inferior y obtenemos esto, que es una función de y. Ahora integramos respecto a y. Entonces, tendríamos, bueno, aquí antes de integrar hice la operación de 32 menos 8 tercios, eso es 88 tercios, menos 4y cuadrada. Ahora sí integro respecto a y, 88 tercios de y menos 4y cúbica entre 3, evaluado de 0 a 2. Evaluamos en el límite superior menos la evaluación en el límite inferior y eso nos da un resultado de 48. Ahora, acá del lado derecho voy a hacer el mismo cálculo del volumen con una integral iterada, pero donde el orden de integración sea diferente, es decir, ahora la integral interna va a ser respecto a y la integral externa respecto a x. Entonces, estos límites que están aquí en la integral interna corresponden a los límites del intervalo en y estos límites de la integral externa corresponden a los límites en x. Entonces, procediendo de igual forma, ahora integramos parcialmente respecto a y, es decir, ahora x cuadrada es la que se toma como constante. La antiderivada sería 16y menos esta constante x cuadrada por y menos 2y cúbica entre 3 evaluada de 0 a 2. Esta evaluación nos arroja este resultado que ya depende solo de x, haciendo 32 menos 16 tercios, eso da 80 tercios. Y finalmente integramos respecto a x, evaluando de 0 a 2. Y al final terminamos con el mismo resultado. Bueno, chicos, yo creo que igual y aquí concluyo la clase para el día miércoles, ver las dudas que hayan surgido después de que vean esta clase. En el miércoles vemos todas esas dudas, hacemos más ejemplos, que se los había puesto aquí, pero bueno, mejor los vemos el miércoles. Y entonces, por favor, una vez que vean el video, intenten anotar todas las dudas que les surjan para que al inicio de la clase del miércoles las podamos resolver y podamos seguir avanzando. Muy bien, chicos. Entonces, pues que tengan buen fin de semana largo y nos vemos el miércoles. Cualquier duda, nos pueden escribir tanto a mí como al ayudante
Arnaldo, ya sea por correo, por el Telegram o incluso por el aula virtual. Bueno, chicos, nos vemos.